Ven conmigo. Sube a bordo de la nave de la imaginación. Estamos a punto de embarcarnos en un viaje no a través del vasto y frío vacío del espacio, sino a través de los intrincados y luminosos corredores de una idea. Una idea tan antigua como la narración misma, pero tan nueva como este mismo momento. Vamos en una búsqueda para comprender los orígenes de un tipo diferente de inteligencia, una nacida no de carne y hueso, sino de silicio y electricidad. Esta es la historia de la inteligencia artificial. Es una historia sobre el audaz sueño de la humanidad de crear una mente a nuestra propia imagen, un reflejo de nuestra propia curiosidad, creatividad e intelecto. Un viaje a la esencia misma de lo que significa pensar. Nuestro viaje comienza mucho antes del brillo de la pantalla de una computadora. Comienza en el reino del pensamiento puro, en los susurros de la posibilidad. A menudo pensamos en la inteligencia artificial como una maravilla moderna, un producto de nuestro mundo hiperconectado. Pero, ¿sabes? Las semillas de esta revolución se plantaron en una época mucho anterior, en una era de máquinas de vapor y lámparas de gas. Para rastrear esta historia, debemos convertirnos en viajeros del tiempo. Nuestra nave de la imaginación aterriza suavemente en el corazón del Londres del siglo XIX. El aire está denso con humo de carbón y el traqueteo de los carruajes tirados por caballos. Aquí, en un mundo impulsado por el vapor y el músculo, conocemos a nuestra primera pionera, Ada Lovelace. Hija del famoso poeta Lord Byron, Ada era una brillante matemática, una mente que veía poesía en la rígida lógica de los números. Colaboró con Charles Babbage, el inventor de una magnífica máquina impulsada por engranajes que llamó la máquina analítica. Era una calculadora mecánica de una complejidad sin precedentes, pero Ada vio algo más dentro de su intrincado diseño. Mientras Babbage veía su máquina como una potente calculadora de números, Ada vislumbró un futuro que él apenas podía comprender. Ella entendía que si una máquina podía manipular números, palabras, música e imágenes, entonces el potencial de la máquina era ilimitado. Podía hacer más que solo calcular. Podía crear. Imaginó un día en que un dispositivo como la máquina analítica podría componer piezas musicales elaboradas, tejer patrones intrincados en un telar y producir gráficos científicos. En sus notas, escribió sobre una máquina que podría operar con símbolos, no solo con cantidades. Este fue un salto monumental de imaginación. Fue la profeta de la era digital, articulando el concepto fundamental de que el software podía ordenar al hardware que realizara una sinfonía de tareas. Esta idea, de que una máquina podía ser un socio en la creatividad, fue revolucionaria. Fue el primer susurro de la inteligencia artificial. Volvamos a abordar nuestra nave. Avancemos un siglo. Llegamos a un mundo devastado por la Segunda Guerra Mundial. Nuestro destino: Bletchley Park, base secreta de inteligencia británica. Mentes brillantes en una desesperada batalla contra los códigos enemigos. Aquí, conocemos a un hombre tranquilo, brillante y profundamente reflexivo. Alan Turing. Es un matemático. Es un lógico. Su trabajo en el descifrado del código Enigma alemán cambiará el curso de la guerra. Pero a Turing le persigue una pregunta más profunda. ¿Puede una máquina pensar? Ada Lovelace había planteado esta idea implícitamente. Turing abordó la pregunta con ingenio. Definir el pensamiento era un campo minado filosófico, así que reformuló el problema. Preguntó si una máquina podría comportarse de forma indistinguible de un humano pensante. Así nació la prueba de Turing. Imagina un juez humano teniendo dos conversaciones por texto, una con otro humano, otra con una máquina. Si el juez no puede distinguir cuál es cuál, la máquina pasa la prueba. Esta idea trasladó la discusión de la filosofía a la ingeniería. Dio a los investigadores una meta tangible. Si algo camina como un pato y grazna como un pato, deberíamos, para todos los propósitos prácticos, estar dispuestos a llamarlo pato. Si una máquina puede conversar, razonar y bromear como un humano, entonces estamos presenciando una forma de inteligencia. Sus preguntas encendieron una nueva generación de científicos, preparando el escenario para el próximo gran salto. Nuestra nave de la imaginación ahora da un pequeño salto a los Estados Unidos, a mediados de los años 1950. La guerra ha terminado, y una nueva era de optimismo tecnológico está amaneciendo. Las primeras computadoras electrónicas, gigantes del tamaño de una habitación de tubos de vacío y cableado, están cobrando vida en los laboratorios universitarios.
son increíblemente poderosas para su época, capaces de cálculos que le tomarían a un humano toda una vida. Un grupo de ambiciosos jóvenes científicos vio en estas máquinas el potencial para dar vida a la visión de Turing. Creían que cada aspecto del aprendizaje y la inteligencia podía, en principio, describirse con tanta precisión que una máquina podría simularlo. En el verano de 1956, un evento fundamental tuvo lugar en el Dartmouth College. Un pequeño grupo de matemáticos y científicos se reunieron para un taller de verano. John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon, Fu McCarthy, quien acuñó un término nuevo y cautivador para su campo de estudio: inteligencia artificial. El nombre era audaz, ambicioso e incluso un poco provocador. Era una declaración de intenciones. No solo estaban construyendo mejores calculadoras, se estaban embarcando en una búsqueda para replicar las funciones más elevadas de la mente humana: la razón, la creatividad, el lenguaje, la resolución de problemas. La atmósfera en el taller de Dartmouth estaba eléctrica con posibilidades. Los asistentes estaban convencidos de que un avance estaba a la vuelta de la esquina. Predijeron que las máquinas capaces de realizar tareas significativas e inteligentes estaban a solo una generación de distancia. Demostraron los primeros programas de inteligencia artificial. Teorema lógico que podía probar teoremas matemáticos de forma independiente, y los primeros programas de juegos que podían desafiar a los humanos en las damas. Estos primeros éxitos fueron emocionantes. Este periodo fue el amanecer de lo que los científicos llaman inteligencia artificial simbólica. La idea central era que el pensamiento humano se basa en la manipulación de símbolos de acuerdo con reglas lógicas. El sueño tenía un nombre, y el viaje para construir una mente artificial había comenzado oficialmente. Después de la emoción inicial del taller de Dartmouth, el campo de la inteligencia artificial entró en un periodo de optimismo intenso. Los investigadores hicieron predicciones audaces. Prometieron robots pensantes, robots parlantes, asistentes inteligentes en solo una década. Gobiernos y corporaciones invirtieron fondos, ansiosos por cosechar las recompensas. Los primeros programas mostraron promesas en dominios limitados: jugar juegos, resolver acertijos lógicos específicos. Pero la complejidad humana se volvió abrumadoramente clara. El mundo real era más desordenado e impredecible que un tablero de ajedrez. Las grandes promesas de los años 60 no se materializaron. El enfoque simbólico chocó contra un muro. Programar todo el sentido común de un niño resultó imposible. Las computadoras de la época carecían de velocidad y memoria. El progreso se estancó y la financiación se agotó. Los medios que antes aclamaban, ahora se burlaban. Este periodo se conoce como el primer invierno de la inteligencia artificial. Fue un tiempo de desilusión, cuando el sueño pareció congelarse. Pero incluso en el invierno más frío, las semillas esperan brotar. Algunos investigadores continuaron su trabajo en silencio. Cuestionaron el modelo de arriba hacia abajo. ¿Y si la inteligencia pudiera aprender de abajo hacia arriba? Hubo un renovado interés en ideas inspiradas en el cerebro. El enfoque cambió de lógica y símbolos a datos y estadísticas. Una nueva estación se acercaba. La primavera comenzó a finales de los 80 y floreció en los 90, impulsada por dos factores clave. Primero, la ley de Moore: computadoras más potentes y baratas. En segundo lugar, el auge del Internet creó un océano masivo de datos. A medida que la primavera de la inteligencia artificial florecía, el sueño de las máquinas inteligentes tomó una forma física. La idea del robot, un ser mecánico que podía interactuar con el mundo físico, ha sido durante mucho tiempo un elemento básico de la ciencia ficción. En los laboratorios de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, esta ficción comenzó a fusionarse con la realidad. Los primeros robots industriales eran solo brazos tontos, repitiendo interminablemente una única tarea preprogramada en una línea de montaje. Pero la nueva ola de inteligencia artificial prometía algo más: robots que podían percibir su entorno, tomar decisiones y aprender de la experiencia. Este fue un cambio profundo de la mera automatización a la verdadera autonomía. Uno de los nuevos paradigmas más importantes se llamó aprendizaje automático. El concepto es simple pero potente. En lugar de darle a la máquina reglas explícitas a seguir, le das una gran cantidad de ejemplos. Si quieres que una máquina reconozca un gato, no intentas programar la definición de gatuno, una tarea casi imposible. En cambio,
le muestras miles y miles de imágenes etiquetadas como gato y miles de imágenes etiquetadas como no es un gato. La máquina, a través de complejos algoritmos estadísticos, comienza a identificar los patrones por sí misma. Aprende el concepto de un gato sin que nunca se le diga qué es un gato. Esta capacidad de aprender de los datos revolucionó la robótica y muchos otros campos. Ahora se podía entrenar a los robots para navegar por terrenos desconocidos, para identificar objetos, para manipular objetos delicados, o para colaborar con trabajadores humanos. Vimos el desarrollo de vehículos autónomos que aprenden a conducir observando a los conductores humanos y analizando los datos de la carretera. Vimos robots quirúrgicos que podían ayudar a los médicos con una precisión sobrehumana. Estos no eran los robots sensibles que caminan y hablan de las películas, pero eran inteligentes de una manera práctica y poderosa. Eran herramientas que podían aprender y adaptarse. Para entender el siguiente gran salto en nuestra historia, tenemos que mirar dentro de nuestras propias cabezas. El cerebro humano es el objeto más complejo del universo conocido. Es una red de unos 86.000 millones de neuronas, cada una conectada a miles de otras, todas disparando en una danza intrincada y coordinada. Esta red biológica es lo que nos permite aprender, recordar, soñar. Durante décadas, algunos investigadores de la inteligencia artificial se preguntaron: ¿y si pudiéramos construir un sistema artificial inspirado en esta arquitectura? Esta idea dio origen a las redes neuronales artificiales, una piedra angular de la inteligencia artificial moderna. Una red neuronal artificial es un modelo matemático que imita la estructura del cerebro. Consiste en capas de nodos interconectados que son como neuronas simplificadas y digitales. Cuando introduces datos en la primera capa, digamos, los píxeles de una imagen, cada nodo procesa la información y pasa su salida a la siguiente capa. A medida que los datos fluyen a través de la red, cada capa reconoce características cada vez más complejas. La primera capa podría detectar bordes colores sencillos. La siguiente podría reconocer formas como ojos, narices, y la capa final podría ensamblar estas características para concluir: esto es un gato. Durante mucho tiempo, las redes neuronales fueron un área de investigación de nicho. Eran computacionalmente costosas, y las primeras versiones no eran muy efectivas. Pero en los años 2010 se produjo un avance. Los investigadores descubrieron que al hacer las redes mucho más profundas y entrenándolas con conjuntos de datos masivos utilizando un nuevo y potente hardware de computadora, su rendimiento se disparó. Este nuevo enfoque, llamado aprendizaje profundo, condujo a avances asombrosos. Nuestro viaje a través del tiempo se acerca ahora a la fecha actual, septiembre de 2025. Las semillas plantadas por Ada Lovelace, las preguntas hechas por Alan Turing, las décadas de investigación a través de inviernos y primaveras han culminado en una tecnología que ha capturado la imaginación del mundo. Estamos en la era de los grandes modelos de lenguaje, o LLMs, y el ejemplo más famoso es uno con el que quizás ya hayas hablado: ChatGPT. Esta tecnología representa la convergencia de todas las ideas que hemos explorado. Inmensa potencia computacional, redes neuronales profundas, un océano de datos del tamaño de un planeta. Entonces, ¿qué es ChatGPT? En esencia, es una red neuronal masiva, un modelo transformador diseñado para comprender y generar lenguaje humano. Ha sido entrenado con una cantidad colosal de texto y código extraído de Internet, libros, artículos, sitios web, conversaciones. A través de este entrenamiento, no solo ha memorizado información, ha aprendido los patrones, la gramática, el contexto, el estilo e incluso los matices de la comunicación humana. Ha construido un complejo modelo interno de cómo las palabras encajan para crear significado. Es, en esencia, un motor de predicción para el lenguaje. Cuando escribes una instrucción en ChatGPT, le das al modelo un punto de partida. La inteligencia artificial luego realiza un cálculo asombrosamente complejo para predecir la siguiente palabra más probable. Luego, tomando esa nueva secuencia, predice la siguiente palabra después de eso, y así sucesivamente, palabra por palabra, construyendo oraciones y párrafos que son coherentes, relevantes y a menudo sorprendentemente creativos. No está pensando en el sentido humano, no tiene conciencia, ni sentimientos, ni comprensión del mundo. Es un maestro de los patrones estadísticos en el lenguaje,
un brillante imitador que ha aprendido de los escritos colectivos de la humanidad. La conversación realmente ha comenzado. A medida que nuestra nave de la imaginación regresa al presente, nos encontramos en un mundo saturado de inteligencia artificial. Ya no es dominio de laboratorios de investigación o de la ciencia ficción. Es una fuerza silenciosa, omnipresente y poderosa que da forma a nuestras vidas diarias. El universo de la inteligencia artificial no está solo en la nube. Está en tu bolsillo, en tu coche y en tu casa. Cada vez que usas una aplicación de navegación para encontrar la ruta más rápida, una inteligencia artificial está analizando datos de tráfico en tiempo real para guiarte. Cada vez que tu programa de correo electrónico filtra el spam, un modelo de aprendizaje automático está tomando una decisión. Piensa en tu día. ¿Las recomendaciones de películas que podrías disfrutar en un servicio de streaming? Eso es una inteligencia artificial que ha aprendido tus gustos. El feed de noticias en tu aplicación de redes sociales, personalizado para mostrarte lo que cree que te resultará interesante. Curado por una inteligencia artificial. Cuando tomas una foto con tu teléfono inteligente, la inteligencia artificial está trabajando entre bastidores para ajustar la iluminación, el enfoque y el color para producir la mejor imagen posible. Ayuda a los médicos a diagnosticar enfermedades a partir de escáneres médicos. Ayuda a los científicos a predecir patrones climáticos y el cambio climático. Y ayuda a los astrónomos a descubrir nuevos planetas en sistemas estelares distantes. Esta red invisible de inteligencia es el legado de los pioneros que conocimos en nuestro viaje. La visión de Ada Lovelace de una máquina que podía operar con cualquier símbolo se ha hecho realidad. La pregunta de Alan Turing sobre si una máquina podría imitar a un humano está siendo respondida cada día en millones de conversaciones con chatbots. Los sueños de los asistentes al taller de Dartmouth se han realizado, aunque no de la manera que esperaban. La inteligencia no surgió de reglas rígidas, sino que floreció del fértil terreno de los datos, nutrida por el poder de las redes neuronales profundas. Nuestro viaje a través de la historia de la inteligencia artificial revela una profunda verdad sobre nosotros mismos. Nuestra búsqueda de construir una mente artificial es un reflejo de nuestro propio deseo de comprender nuestra propia inteligencia. Es una historia de curiosidad, de perseverancia, de sueños audaces y de nuestro incesante impulso por extender el alcance de nuestras mentes. La historia de la inteligencia artificial no ha terminado. En muchos sentidos, apenas ha comenzado. Tal como estamos aquí, en nuestro momento presente, somos los coautores del próximo capítulo, con el poder de dar forma a cómo esta increíble tecnología continuará transformando nuestro mundo y nuestro futuro en el cosmos.